Mechocanejo, uno de los 7 pueblos que entonces formaban parte del municipio de Teocaltiche, sus habitantes era el 95% indígenas de raza pura y mestizos el 5% restante. En un total unos 500 habitantes, muy supersticiosos y de mala costumbre, pero eso sí, muy respetuosos y obedientes al padre Julio. En ese tiempo, también a finales del siglo XIX, un grupo de misioneros, entre ellos varios españoles, trajeron una cruz de cantera labrada y la colocaron en el atrio frente al templo. Esta cruz afortunadamente se encuentra y se conserva todavía. Entre las tantas tradiciones que tenemos, el padre Julio celebra con mucho entusiasmo las fiestas del Jueves Santo, el Corpus, docenario a la Santísima Virgen de Guadalupe y el 25 de diciembre, las dos últimas con pastores y danzas auténticas de los antepasados indígenas de la población. Trabajador incansable es el padre Julio. Enseñó a muchas personas a fabricar dulces de diferentes tipos, principalmente con los productos que aquí se producían como la calabaza y el camote. Inclusive él mismo se fabricaba las hostias que a diario consumía. Otro de los oficios que él desempeñaba con una perfección era la costura, el bordado y su especialidad, el deshilado. Otra de sus tantas cualidades de don Julio fue que también enseñó a tocar algunos instrumentos musicales a varios jóvenes, entre ellos al joven Agustín de Santiago, del que cuenta ahora uno de sus sobrinos que a él lo enseñó a tocar la guitarra. Además, se dice que en Mechoacanejo se contaba con 2 bandas musicales, y cuando la reconstrucción del templo, el padre Julio ponía a tocar una en el río donde se sacaba el material y la otra donde estaban haciendo la obra. En uno de los marcos de los ventanales se aprecia una fecha que data de 1906. Posiblemente en ese año estaba su total terminación. Cuentan que era bonito mirar esas hileras de personas como si fueran hormiguitas, de todos organizadores y dirigidos por don Julio Álvarez. No cabe duda que este hombre hizo grandes cambios en esta comunidad y además aportó todos sus conocimientos para unas nuevas civilizaciones a favor de esta comunidad y a la Iglesia Católica. Además, fue un hombre que, al igual que otros, han dejado huella en las grandes páginas universales, y con gran orgullo todos los mexicanos decimos que tenemos un santo en este pueblo que hoy también tiene historia. Otro dato curioso a destacar es que en aquella época en la población los saludos eran con gran cariño y respeto, o se puede decir que con gran ternura, ya que por ejemplo para decir ¿cómo está tu esposo? Se decía ¿cómo está tu ejotito? Todo este modo de hablar se fue acabando, al igual que todo en aquellos tiempos. En aquellos tiempos la pobreza era extremadamente grande, no había fuentes de trabajo como las de ahora, las familias deseaban todo, su alimento principalmente el maíz y el frijol, y algunas no alcanzaban ni para eso. Hay quienes platican que a veces pura tortilla de maíz desquebrajada con sal. Pero luego vino la palma, con la que muchas familias se beneficiaron y se ayudaron en la economía del hogar. Pero no todo era bonito, como para en 1910, con el comienzo de la revolución, Mechoacanejo y sus alrededores vivían atemorizados, ya que por estos lugares se miraron pasar tropas con fuertes cantidades de personas, tantos militares revolucionarios. Más de 10 años de incertidumbre, temor y desesperación que se vivía no solo aquí, sino en todo el país, y peor después en los años 20, con la persecución cristera, en la que muchos no sabían por qué estaban peleando, y esto porque era entre los mismos hermanos mexicanos. De ahí que hubo saqueos en muchos ranchos y comunidades, robos, asaltos y una fuerte ola de violencia en toda esta zona.
principalmente de los altos de Jalisco y norte del mismo estado, en grandes sumas de muertes, desgraciadamente en su mayoría cristeros. Los padres de familia desesperados que vivían en las comunidades pequeñas decidían irse a refugiar en las cabeceras municipales como Villa Hidalgo y Teocaltiche, entre otras, lugares donde a algunos les dio por construir sótanos y estrategias para poder ocultar allí a sus hijos y algo de comida, porque en algunos casos se llegaron a robar a las muchachas, desbarataban los costales de maíz, hacían sus tiraderos para alimentar a sus caballos. Todo esto era horrible y angustiante, y que en la mayoría de sus habitantes causaba desesperación. Luego vino el acontecimiento más triste que ha tenido Mechoacanejo, y que además enmarcó la historia. Fue y ha sido la aprehensión y fusilamiento del padre Julio Álvarez. Cuando aquel sábado 26 de marzo de 1927 se dirigía hacia la comunidad del Salitre, y en lo alto de la loma que cruzaba la antigua carretera de Teocaltiche y Villa Hidalgo, él y sus acompañantes fueron sorprendidos por un convoy de federales, y allí comienza su triste calvario. Nos comentaba doña Benita Carrillo, quien ahora tiene 92 años de edad, que en el camino a Villa Hidalgo, ella y sus padres venían para el Salitre, su tierra natal, y se sorprendieron cuando se encontraron en el convoy que llevaba al padre Julio y sus acompañantes. Recuerda que su padre dijo: "Mira, sea por Dios", ya agarraron al padre Julio y se pusieron a llorar. Más tarde se supo que ese día se quedó en Villa Hidalgo y luego fue llevado hasta Aguascalientes, posteriormente a León, y terminar su martirio en San Julián, Jalisco, donde el miércoles 30 de marzo de 1927 a las 6 de la mañana lo fusilaron en las afueras de dicho lugar. La noticia se recibió con tristeza y gran consternación en Mechoacanejo y todos los alrededores. El último bautizo que realizó el padre Julio fue el 24 de febrero de 1927 a una niña que llevó por nombre María Martina de Reza. Algo muy importante es que a todas las mujeres las nombraba por María y a los hombres por José. Después de tan lamentable acontecimiento, Mechoacanejo permaneció 5 años sin sacerdote, hasta 1932, y en todo ese tiempo los habitantes eran atendidos en Teocaltiche. Cabe mencionar que en el año 1921 Guadalajara entrega 5 parroquias a la diócesis de Aguascalientes, las cuales son Mechoacanejo, Belén del Refugio, Encarnación de Díaz, Betulia y Bajío de San José. En Mechoacanejo, como en muchos otros lugares de los altos de Jalisco, durante la época de los cristeros se realizaron muchos desastres. Por ejemplo, se quemaron los libros de registro de nacimiento de muchas personas. En la actualidad se cuenta con los libros de registro respectivos de 1929 a la fecha. Ya en los años 30 se calmó todo esto de la Revolución Cristera, pero todo esto dejó aún más en la miseria a muchas familias. Poco a poco se fueron olvidando tantas tragedias. Algunos hoy ancianos todavía no olvidan lo que vivieron en su niñez o en su juventud. En esa misma década de los 30, algunas personas, principalmente padres de familia, empezaron a emigrar a los Estados Unidos de Norteamérica. Pero no fue sino hasta 1932 cuando llega nuevamente a esta comunidad un sacerdote, el padre Ramón Barba, quien fue enviado por la diócesis de Aguascalientes. De este sacerdote se cuenta que era una persona muy enérgica y de un grueso carácter, que platicaba muy poco, pues era muy serio. Mechoacanejo se caracterizó siempre por sus grandes organeras, cactus erectus. Dichos órganos formaban
en gran parte de las calles principales por las orillas. Su plaza principal en un principio y por mucho tiempo tenía un kiosco de madera, en el cual llegaron a colgar a varias personas, y en sus alrededores tenían pequeñas barras que servían como bancas. Después del padre Ramón Barba, llegó a este lugar el padre Simón Maldonado, y esto consecuencia de que al padre Ramón lo cambiaron a otro lugar. El padre Simón también era muy trabajador. Él fue quien inició la carretera al Rosario, organizó a todas las personas por pionadas y a puro pico y pala. Dios le permitió aquí terminar su vida. Estando ya muy ancianito, en el seminario deciden mandarle a un nuevo sacerdote para que lo auxilie. Y fue así como un miércoles 2 de abril de 1952, con 31 años cumplidos, llega a esta comunidad el señor Agustín Dueñas Aguilar, un sacerdote muy trabajador, al igual que todos, y además muy conservador, igualmente muy creativo y muy curioso. En la década de los 50 se presentaron las sequías más desesperantes en muchos años. Por ejemplo, la de 1957, un año en que no llovió, y en el año siguiente todavía más triste, pues no había nada para comer. Tan precaria era la situación que el padre Agustín empezó a comprar de las personas toda clase de tepalcates, botes y botellas. Esto con el fin de ayudar un poco con algunos centavos a la población de Mechocanejo, y así comenzó a construir los cuartos y demás adornos que después formarán el tan conocido museo. En ese tiempo algunos señores se dedicaban a cargar agua en sus burros cargados con arquenas de baradús o palillos de álamo para poder sostener los 4 cántaros que conformaban la carga, y que su precio oscilaba entre los 25 y 30 centavos. Al día lo más que se podía traer eran 10 cargas, pero además nunca dejaron de trenzar la palma, ya que este trabajo prevaleció por mucho tiempo. En 1963 el señor Benjamín Delgadillo decide instalar unas máquinas para que aquí se fabricara también el famoso sombrero de palma, aprovechando que aquí seguía en todo su apogeo la trenza de la palma. Fue de esta manera que se formó la tan famosa fábrica de sombreros La Alteña, la cual daba empleo a unas 100 personas, y así fue como Mechocanejo poco a poco se fue asomando a las puertas del nuevo progreso. Hasta el 20 de noviembre de 1966 se ponen a funcionar las primeras tornas de agua potable. Esto provocó un gran júbilo entre la población, y más todavía cuando en el año 1968 llega a este lugar la energía y luz eléctrica. Anterior a todo esto, aquí en Mechocanejo se usaron por siempre los famosos mechones, los aparatos de bombillo de petróleo, así como las velas de parafina, y en un tiempo el padre Agustín Dueñas consiguió una planta de luz. En aquellos tiempos las máquinas y molinos de combustión eran de petróleo. A principios de los años 70, Mechocanejo ya cuenta con su tan necesario centro de salud, e igualmente se remoldea la plaza y el jardín principal. Más tarde, por iniciativa de algunas personas de esta comunidad, se solicita la línea de teléfono, logrando su instalación en el año de 1982. Para esta década de los 80 ya contamos con educación preescolar y con escuela primaria.